Gerardo Said, o Gerardo Sandoval, o Said, o como quieran llamarle. Él es el fundador y dueño de este canal en que estamos ahorita, en Planeta 2013, y les quiero recordar que él es promotor cultural, es investigador, es comunicador y es instructor en disciplinas de desarrollo humano, entre otras muchísimas cosas que él hace y que él tiene. Gracias, Said, por estar nuevamente en este programa acompañándome y bueno, vamos a seguir platicando de todas esas maravillosas cosas que has hecho y que bueno, en distintas ocasiones hemos estado fuera del aire platicando yo soy realmente asombrada de todo lo que has hecho en tan pocos años, pero bueno, platícame un poco cómo empezaste tú a fundar organizaciones, qué fue lo que creaste, qué organizaciones fundaste. Fíjate que la necesidad de darle continuidad a los trabajos que nacen con estas actividades que la vez pasada revisamos, que eran las meditaciones por la paz, las caminatas por la paz y mis estudios de disciplinas de religiones. Sí. Y las disciplinas de la filosofía hermética, que desde muy chavo, el otro día te comenté que desde los 18 años estaba en la francmasonería, a los 19 en la Rosacruz, me hicieron tener una carrera filosófica pues desde muy chavo. Tanto tenía yo para compartir este anhelo de buscar a más personas que como un servidor podíamos establecer puentes y generar actividades de beneficio común, porque esa era mi visión y mi anhelo, que se mantienen hasta hoy, de facilitar y buscar todo aquello que al ser humano le sirva para generar cambios, para mejorar su calidad de vida y para ir generando una hermandad que podamos sostener pues mejores modelos y métodos para transformarnos. Y ese anhelo fue el que me hace el convocar las primeras caminatas. Okay. De hecho, la primera fue por la Unidad de México del Mundo, en el que yo hacía invitación a diferentes religiones. Me puse a investigar quién era la guía espiritual de México y di con Anita Guadalupe Jiménez Sanabria, y le gustó mucho la idea de estar al frente de esta caminata, que fue un 21 de marzo de 1991, porque nosotros fundamos Cali Mesico en 93. Como venía 1992, que era 500 años del Encuentro de Culturas, pues entonces para mí la estrategia era muy importante, que no se me pasara 1992 sin haber participado en formar una red de conciencia. Y entonces nos pusimos a reunir las organizaciones que quisieran participar en la caminata. Ahí se formó estas primeras convocatorias que yo le llamaba la Red Internacional de Conciencia. Okay. Para no hacerlo tan extendido el tema, acabamos poniéndole Red de Conciencia a secas, y luego le pusimos Red Mexicana de Conciencia como el capítulo mexicano, con buen Ricardo Campo, que llevaba en esos momentos, corrían los años 90 al principio, pues un buen trabajo en términos de las redes digitales, enviando correos electrónicos a varios países. Entonces nos localizamos, tuvimos un desayuno y él supo de mis oficios, yo supe de los de él, y tuvimos un acuerdo de apoyarnos mutuamente para fortalecer esta conciencia. Se vino a cabo la ceremonia, fue muy interesante cómo pudimos participar varias tradiciones, y pues llegaron más de 600 personas de diferentes religiones, y caminamos la ruta de Tlatelolco al Templo Mayor que está en eso.
hicimos las columnas, la cabeza fue la organización de tradición azteca mexica que se llama Insignias Aztecas, con las que todavía hacemos el Día de la Tierra. De hecho, algunas de estas fotografías que vemos de la caminata de la Tierra, todavía participan personas de aquel entonces. Sí. Y vivimos una experiencia tan extraordinaria que la idea fue no pararle. Y la única manera de no pararlo era seguir manteniendo una organización en la cual participáramos todos. Claro. ¿Cuál fue? Red Internacional de Conciencia. Wow. Esa fue la primera organización que se fundó. Pero como tuve un contacto tan importante con la tradición mexicana, sí, y tuve más reuniones con la mesa de danza de insignias aztecas, una vez en estas me dice Anita, mijito, México necesita su casa, porque ella escuchaba que Casa Tíbet, sí, que la casa de los Krishnas, y no tenía México su casa, y desde ese entonces le ofrecí ofrendar parte de mi vida, mis esfuerzos para abrir Casa México. Y así fue que tuvimos otra reunión muy importante en el Zócalo, una ceremonia gracias al apoyo de don Manuel Zurita, el gran doctor Manuel Zurita, nosotros le decimos de cariño Monsieur Leblanc, que venía de uno de los círculos más importantes del sufismo. A él no le gusta decirlo, pero él tiene una gran fortaleza espiritual. Él trabajó para los primeros tatas de la danza aquí en México, el tata Ernesto, el tata Don Felipe, y estos generales de la danza de aquel entonces, el general Aranda, que eran los grandes baluartes de la tradición en los cuales él sirvió. Y entonces cuando supo de nuestros esfuerzos para hacer un evento importante en el Zócalo, dijo, va, ¿qué se necesita? Y entonces, en aquel entonces se tenían buenas comunicaciones y contactos a nivel federal y a nivel del Distrito Federal, y pues se organizó que en el Zócalo de la Ciudad de México se iluminara el templo de Quetzalcóatl. Wow. Y se consiguieron copaleras, que eran 13, para estar haciendo 13 días antes de esta ceremonia, que se llamó Reencuentro Cultural y Espiritual de la Humanidad. Entonces, como teníamos los contactos con las tradiciones, volvimos a invitarlos, más los que Manuel pudo invitar en otros países, porque yo le comenté, bueno, hay que traer un representativo de cada uno de los continentes para que la ceremonia tenga representación. Si es Reencuentro Cultural de la Humanidad, pues traigamos con los boletos que él mismo consiguió, con sus buenos oficios, con sus amigos los políticos, pues pudimos reunir boletos para traerlos 3 días antes a la Ciudad de México, y se tenía una gran expectativa. Así que se hizo la convocatoria, se hicieron los carteles. Imagínate la plancha del Zócalo llena. Wow, eran tanta gente. Sí, más de 10,000 personas. Wow. Y el fuego lo volvió a sacar Guadalupe Jiménez Sanabria, la nanita, desde el Templo Mayor, atravesó, porque eso era una hervidero de personas. Estábamos nosotros haciendo este círculo, y le pregunto yo a Manuel quién recibe el fuego, pensando que él sería, y me dice, no, lo recibes tú. Wow. Entonces me tocó recibir el fuego de Nanita, de Guadalupe Jiménez Sanabria, cosa que ahí no paró la cosa, sino el año siguiente, y se encendió ese fuego del Reencuentro Cultural Espiritual. Así que estuvimos pasando la palabra a cada una de las tradiciones en ese día que supimos. ¿Cuántas se juntaron? Yo creo que se juntaron unas 20 tradiciones entre las de México y de las de los 5 continentes. Entonces hubo rezo de los hindús, hubo rezo de los europeos, hubo rezo de los africanos, hubo rezo de los cubanos. Además de las tradiciones de aquel entonces que estábamos reunidos, y pudimos tener esa gran celebración, realmente una de las situaciones más importantes que pudimos haber vivido. Otro de los alcances de 1992, a través de la red de conciencia, ya había yo conocido a Antonio Velasco Piña, Alberto Ruz, el que después se volvió pues un gran aliado de nosotros, y la danza azteca mexica
empieza a recibir a españoles. Ujú. De tal manera que ellos tenían también por parte de ellos una de Emilio Millo, que es uno de los líderes espirituales más importantes de Europa. Wow. Entonces viene también, así como yo busqué a Nanita, también la buscó Millo, Ujú. y conjuntamente con Alberto Ruz se desarrolló un trabajo que se llamó el Puente de Viricuta, que era establecer el vínculo entre México y Europa. Wow. Y el caso fue que Emilio estuvo trabajando para que el 26 de julio de 1992 pudiésemos estar trabajando simultáneamente en Santiago Compostela con una peregrinación donde participaron ya en aquel entonces eran más de 600 danzantes españoles que habían aprendido de mexicanidad los pasos de la danza y todas las prácticas que a la fecha se sigue llevando a cabo, y nosotros estábamos en el Zócalo con la Red de Conciencia nuevamente haciendo los trabajos espirituales simultáneamente. Entonces, eso que nos cuentan al paso del tiempo se vuelve más significativo, porque eran una de las primeras ocasiones en donde simultáneamente, tanto en España como en México, trabajábamos un puente espiritual que se le llamó Viricuta. Viricuta para los wixárikas representa la luz del sol y es Cayumari, es el venadito azul, es el peyote. Entonces, esta geometría de la planta sagrada representa precisamente la rueda de 8 rayos, que ni más ni menos es la geometría luminosa del ser humano, que representa al sol en el corazón, pero es la conexión con Dios y la conexión con el sol. De tal manera que se cumplía esta visión del puente de Viricuta. Miguel Blanco, que es uno de los conductores más importantes de España, todavía se llama Espacio en Blanco su programa desde aquel entonces, estuvo radialmente regalando aspectos, y aquí en México estaba Antonio Velasco Piña en la Catedral Metropolitana y estaban enlazadas las dos radiodifusoras. ¡Wow! Transmitiendo simultáneamente. Esto para aquel entonces era realmente algo inusitado. Ahí está Miguel Blanco de Espacio en Blanco, y le agradezco a Mayri mientras vamos platicando de todo esto, que le hemos conocido, yo le he conocido en la reunión que tuvimos después en 2012 allá en España, y me contaba de todos estos esfuerzos que desde aquel entonces se realizaban. Entonces ahí se van construyendo las alianzas, se van construyendo estos efectos de trabajar las ceremonias pues multitudinarias, como la convocara José Argüelles en la Convergencia Armónica de 1997, y desde agosto 17 de aquel entonces, donde le tocó estar en la pirámide de Egipto, en la estatua de Giza, hizo un llamado planetario para impulsar juntos una nueva conciencia. Y en aquel entonces, para el año 87, si haces la cuenta, 87 para 2012, pues eran todos estos años de preparación, y nosotros para el 2002, que en este caso eran 13 años antes. Entonces, eran justamente los paquetes de tiempo para ir formando estrategias de trabajos místicos, trabajos culturales, trabajos de retomar nuestros usos y costumbres. Y después de que vino ya lo de la Red de Conciencia, el reencuentro cultural y espiritual por la humanidad, y formar estos clanes, entonces a Nanita yo le ofrezco, Nanita, pues hemos tenido tal respuesta y tal interconexión con diferentes organizaciones, que vamos a fundar Cali Mexico para el segundo paso cenital, que fue 25 y 26 de agosto de 2003. De ahí a la fecha ya son 20 años. Ya son 20 años, se dice muy rápido, pero realmente has hecho tantas cosas en estos 20 años. Vamos a un corte, amigos, y regresamos en unos momentos con ustedes.